Hola mochuelos, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a los recursos gratuitos de Sibols. Hoy, por petición de varios de vosotros, como por ejemplo María García, pues vamos a hablar de pingüinos, ¿vale? Que por lo visto os interesan un montón. La verdad es que no me extraña porque a mí me molan muchísimo, estos bichos son increíbles. Bueno, pues los pingüinos, supongo que todo el mundo los ubica, ¿no? Cuando uno piensa en pingüinos le viene más o menos esto a la cabeza. En realidad los pingüinos son un grupo bastante diverso, o por lo menos no es una locura, ¿vale? Son 18 especies las que hay a nivel mundial, pero por lo menos mucho más diverso de lo que probablemente la mayor parte de nosotros pensamos, ¿no? Porque uno piensa, pues eso, en pingüinos y le viene a la cabeza este tipo de pingüino, pingüinos en la Antártida, ¿no? Allí en el hielo, y no vamos mucho más allá de eso, ¿vale? Y sin embargo el grupo de los pingüinos, como vamos a ver, es mucho más diverso lo que parece, mucho más allá de este tipo de pingüino, que esto concretamente es un pingüino rey, que es bastante común para todos, que se han hecho películas sobre ellos y documentales sobre esta especie, que es el pingüino rey, y sobre una especie muy parecida a él, que es el pingüino emperador, que lo veremos después, que hay documentales súper famosos y películas infantiles, entonces como que a lo mejor no sé, es el más cercano, ¿no? También es con la coloración que tiene y el aspecto que tiene uno de los más llamativos, pero la realidad, bueno, es que no solo hay pingüinos rey como este o pingüinos emperadores, ¿vale? Sino que tenemos una variabilidad bastante grande. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco cómo funciona el mundillo este de los pingüinos, ¿no? Bueno, lo primero que quiero deciros antes de nada es que son aves, evidentemente, ¿vale? Estamos hablando de un grupo de aves, de un orden de aves, pero de aves no voladoras, ¿de acuerdo? Ellos han perdido su capacidad de vuelo porque se han adaptado a un entorno diferente, básicamente al entorno acuático, ¿vale? Son especialistas acuáticos. Y bueno, pues han digamos, supeditado, han sacrificado su capacidad de volar por la capacidad de ser eficaces en el medio marino y ser unos depredadores, digamos, muy ágiles y muy veloces dentro del agua. Aunque fuera del agua los veamos así torpotes bueno, y lentos, muy bien, eso es fuera del agua. Dentro del agua estos animales son unos grandes depredadores, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver la diversidad, como os decía. También os había comentado, es un solo orden dentro de las aves, es el orden Sphenisciformes. Este orden Sphenisciformes tiene una única familia, que es Spheniscidae, como os he dejado aquí la tenéis, ¿vale? La única familia que encontramos dentro de los pingüinos, pero lo que sí que tenemos es diferentes géneros, ¿vale? Ahí estáis viendo que os he dejado 6 géneros distintos. Y bueno, pues mirad, Eudiptes es un género que tiene 7 especies diferentes, en Spheniscus encontramos 4, luego ya Pygoscelis con 3, Actenodites con 2 y los 2 que nos quedan solamente tendrían una especie cada uno, ¿vale? Serían géneros monoespecíficos. Entonces, como veis, están bastante repartiditas aquí las especies de pingüino. Aunque estáis echando aquí así un pequeño vistazo y viendo la variabilidad que hay entre ellos, dejadme que os los enseñe un poco más de cerca, ¿no? Y que os deje por lo menos la mención de las especies. Tampoco es que vayamos a entrar a volvernos locos aquí con todas las especies de pingüinos, pero sí que por lo menos que sepáis de quién estamos hablando, ¿vale? Empezamos por el género más diverso y vamos hasta los que son monoespecíficos, ¿vale? Vamos de más a menos y así, bueno, va la cosa como más, el primer sopetón no lo llevamos al principio y luego ya va la cosa más calmada. Entonces empezamos con Eudiptes. Los Eudiptes son los pingüinos crestados, ¿vale? Seguro que si habéis visto alguna peli de estas de dibujos que hay sobre pingüinos, la verdad es que no sé decir el título porque las he visto con mis hijas, pero no lo sé. Aparecen pingüinos crestados, no es una licencia dramática de la peli de dibujos, sino que realmente existen los pingüinos crestados, se caracterizan por poseer estas plumas con un grado de desarrollo mucho mayor en la cabeza y que en la mayor parte de los casos pues aparecen coloreadas, ¿vale? De hecho, normalmente lo que vamos a encontrar son una combinación de plumas negras y de plumas amarillas, o en algunas especies pueden ser blanquecinas, pero normalmente, ya os digo, van a ser negras y amarillas, ¿vale? Esas plumas. Os decía que este género es el más diverso que tenemos, que como veis ahí os he dejado las 7 especies. Obviamente son los epítetos específicos lo que os dejo aquí, ¿vale? La especie es Eudiptes,
arbustus, por ejemplo, ¿vale? Eudiptes chrysolophus, ¿vale? Lo formamos con el género más el epíteto específico, pero os he dejado los 7 alrededor para que, bueno, pues sepáis, ¿no?, cuáles son esas 7 especies. Su nombre o el nombre común es pingüino crestado o pingüino saltarrocas, ¿vale? Lo vais a ver a lo mejor también por ahí, a cualquiera de estas especies como pingüinos saltarrocas. Básicamente reciben este nombre porque viven normalmente o seleccionan, digamos, entornos para nidificar bastante escarpados. Bueno, pues tienen cierta tendencia digamos, a trepar por zonas de roquedo cercanas a la costa, en las que, bueno, pues ellos van a encontrar cobijo, de ahí su nombre, y lo de crestado pues es obvio, ¿vale? Con esa pluma de loquillos en la cabeza, pues tampoco hace falta buscarle mucha explicación al nombre, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería en cuanto al género Eudiptes. Ah, por cierto, estáis viendo que el entorno no es precisamente una placa de hielo, ¿vale? Luego hablaremos sobre la distribución que tienen los pingüinos. Pero desde ya os digo que quitaos de la cabeza esa idea de que los pingüinos son habitantes del hielo en exclusiva. Hay especies que sí, ¿vale? El pingüino emperador, por ejemplo, es un animal extremadamente ligado al hielo, ¿vale? A la Antártida, es un animal que tiene su área de distribución restringida a la Antártida y a aguas antárticas. Sin embargo, vamos a tener pingüinos en regiones muy diferentes a la Antártida, ¿vale? De hecho, en el siguiente género, ¿no?, aquí os presento a este caballero de aquí, ¿vale? Este animalito que estamos viendo arriba, que es Spheniscus mendiculus, que es el pingüino de Galápagos. Y por si la geografía no la tenemos ahí muy fresca, las Islas Galápagos están en el Pacífico frente a la costa de Ecuador. Ecuador, el país. Ecuador, pues se llama Ecuador porque está en el Ecuador, ¿vale? No se llama Ecuador, pero está en la Antártida. Entonces, no estamos hablando precisamente de un entorno de hielo, ni de frío, ni de nada que se le parezca. De hecho, todo el grupo, todas las 4 especies del género Spheniscus, ninguna de ellas está ligada específicamente a áreas de hielo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esta especie demersus, que es Spheniscus demersus, que es el pingüino africano, vive en la costa del sur de África, no exclusivamente en Sudáfrica, ¿vale? Se eleva más, pero en el sur de África. No estamos hablando de áreas de hielo, precisamente. Humboldt, el pingüino de Humboldt, Spheniscus humboldti, es una especie que se distribuye por toda la costa de Chile y que asciende, ¿no?, casi hasta Ecuador. Magallanicus, por su parte, lo vamos a encontrar en la costa de Argentina, también en parte de la costa de Chile, y lo vamos a encontrar llegando por el lado del Atlántico hasta Brasil. Entonces tenemos ahí digamos, unas especies que se alejan bastante de ese concepto de pingüinos en el hielo, ¿vale? También lo puntualizo un poco porque he escuchado muchas veces el comentario, a lo mejor de algún caso en algún parque o en alguna institución zoológica en la que se mantienen pingüinos, y se mantienen pingüinos digamos, a temperatura ambiente, sin hielo, obviamente, con agua. Bueno, pues muchas veces se escuchan los comentarios de madre mía, pobrecitos animales, se van a morir, si tendrían que estar en el hielo. A ver, depende de qué especie estemos hablando, ¿vale? Si tienes un pingüino rey ahí pegándole la solana del sol en España, pues el animal no va a estar bien. Si tienes un Humboldt en el hielo, no va a estar bien, ¿vale? Todo depende del hábitat que tenga cada pingüino. Y ya os digo que, aunque tenemos ese concepto de animales antárticos exclusivamente, no es real, ¿vale? El área de distribución es muchísimo mayor. Entonces, el área de distribución del grupo, ¿vale? Luego cada especie tiene la suya propia. Bueno, como concepto, los pingüinos tienen un área de distribución mucho mayor. Ya os estoy diciendo que aquí este caballero es el pingüino de Galápagos, pues como su propio nombre indica, vive en Galápagos, en el Ecuador. Por cierto, otra puntualización al respecto. En un montón de recursos bibliográficos encontraréis descritos a los pingüinos como un grupo de aves exclusivas del hemisferio sur. No es correcto, ¿vale? Todas las especies de pingüinos viven exclusivamente en el hemisferio sur, menos Spheniscus mendiculus, esta especie, ¿vale? Porque
las Islas Galápagos quedan justo en el Ecuador y parte del archipiélago queda en el hemisferio norte, ¿vale? Y parte del área de distribución, por tanto, de esta especie, de Spheniscus mendiculus, perdón, que me trago, va a ocupar también una pequeña región de ese archipiélago de Galápagos, quedando en el hemisferio norte, ¿vale? O sea, esa pequeña región del archipiélago que queda en el hemisferio norte. Con lo cual, todos los pingüinos son sureños o pertenecen al hemisferio sur, excepto esta especie. El pingüino de Galápagos tiene poblaciones en el hemisferio norte, aunque sea solo una parte de su área de distribución, ¿vale? Pero creo que debemos tener o tratar la información con cuidado, ¿vale? Porque igual que no es cierto que sean exclusivos del hemisferio sur, pues tampoco es cierto que sean exclusivos de la Antártida, y si empezamos a hacer como pequeñas omisiones de la información, pues acabamos teniendo una visión muy parcial de lo que hacen o no hacen los animales, de cómo viven o dejan de vivir, lo que necesitan o dejan de necesitar. Al final nos hacemos una idea equivocada y opinamos, que es lo peor, desde una idea parcial, ¿vale? O incompleta. Entonces vamos a intentar tener la información al 100%, ¿vale? Y si no, la buscamos, ¿vale? O por lo menos no opinamos. Esto como comentario personal. Bueno, de Spheniscus, vámonos al siguiente, ¿vale? Hemos pasado de 7 a 4, de 4 nos vamos a 3, a Pygoscelis, ¿vale? El género Pygoscelis lo que va a englobar, estos sí, son animales mucho más circunscritos a la Antártida, aunque van a poder utilizar regiones de aguas subantárticas, ¿vale? Pero sí que es cierto que son especies mucho más ligadas a zonas de hielo y a zonas de frío, especialmente cuando hacemos referencia a Adelias, ¿vale? Que es esta especie, que sería Pygoscelis adeliae, y cuando vemos pues aquí al pingüino barbijo, ¿vale? Que es este Pygoscelis antárticus. Ya su nombre nos da una pista de dónde vive, ¿vale? El que sería un poquito más norteño, ¿vale? Quiero decir que se alejaría un poquito más de la zona tan restringida al área antártica, sino que estaría mucho más metido en región subantártica, sería Pygoscelis papua, es el pingüino de Papúa, el pingüino gento, ¿vale? O el pingüino juanito, ¿vale? Que son los nombres que se le suele dar a este Papúa, ¿vale? O Papúa, o gento, o pingüino juanito. Y luego me decís que los nombres son siempre muy complicados todos los que os doy. Hoy tenemos un Juanito, ¿vale? Hoy tenemos un nombre mucho más sencillo por aquí. Vale, pues visto el género Pygoscelis, nos vamos a Aptenodites, seguimos reduciendo el número de especies. Aptenodites tiene solo dos, como estáis viendo, Aptenodites patagonicus y Aptenodites forsteri. Patagonicus, que es este señor, es el pingüino rey. Forsteri, que es este otro señor, es el pingüino emperador. Hay mucha tendencia a que la gente utiliza el término pingüino rey o pingüino emperador como si fuera lo mismo. Como estáis viendo, no es lo mismo. Son dos especies diferentes, ¿vale? Se parecen mucho. Allí en un primer vistazo las podéis ver súper parecidas. Os doy truquillos para diferenciarlas, ¿vale? Primer truquillo, área de distribución. Este caballero, el emperador, Pygoscelis, Pygoscelis, me quedo en el género anterior, Aptenodites forsteri, ¿vale? Es extremadamente antártico, ¿vale? Va a ser la especie más marcadamente antártica y pagofílica, o sea, con más querencia por el hielo, va a existir dentro de los pingüinos, ¿vale? Entonces este bicho no lo vamos a ver por ahí en playas de canto como estamos viendo a un pingüino rey, ¿vale? Entonces eso nos ayuda. El aspecto, sobre todo de cara al aspecto de la cabeza y del cuello, como veis, en el pingüino emperador, ¿vale? Esta línea negra que recorre el cuerpo y que llega hasta la cabeza se interrumpe, ¿vale? Entonces vamos a tener, digamos, como esta entrada de blanco digamos, por la zona de la nuca, ¿vale? Para que nos entendamos un poco, por detrás de las mejillas y por la zona de la nuca. Mientras que en el pingüino rey, como veis, la línea negra que recorre el cuerpo va a llegar hasta la garganta y no vamos a tener esa mancha blanca, ¿vale? Luego también es importante la coloración que vemos adornando la cabeza, ¿vale? En el caso del emperador es una coloración naranja pero mucho más amarillenta. Las manchas son más pequeñas y están difuminadas, ¿vale? No tienen esa delimitación tan clara que vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en el pingüino rey, ¿vale? Y sobre todo esa mancha del pico naranja muy intensa o amarilla muy intensa que encontramos en el pingüino rey
es grande, ¿vale? Frente a una mancha mucho más fina y mucho más delgada que encontramos en el emperador. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que si el bicho es como mucho más anaranjado, con las manchas mucho más definidas, ¿vale? Y sin, digamos, esta entrada de color blanco en la zona de la nuca y por detrás de las mejillas, sino que hay una continuidad del gris del lomo y esa continuidad de la línea negra, pues básicamente podemos diferenciarlos bien. Otro truco, si los vemos con pollos, los pollos se diferencian genial, ¿vale? Aquí tenemos los pollos del pingüino emperador, que son preciosísimos de la muerte, ¿vale? Son como peluchitos. Ese es el típico, digamos, pingüino de los documentales y de las pelis, el pingüino precioso. Y luego aquí tenemos pues a los pollos del pingüino rey. Bueno, pues son muy simpáticos, ¿vale? Pues ya no tenemos ese aspecto de pollito digamos, de peluche, sino pues una pinta de pollo un poco más despeluchado, de coloración marrón, ¿vale? Entonces nos ayuda mucho. Si tenemos dudas, si vemos, por ejemplo, una colonia y no podemos ver a los adultos en un tamaño grande, ¿vale? Sino o sea, que no nos permite apreciar este tema que os he comentado de las manchas, del pico y demás, buscad pollos, ¿vale? Porque si hay pollos, en cuanto veáis un pollo marrón por ahí, ya sabéis que estamos ante una colonia de pingüino rey, ¿vale? Y si tenemos pues a los peluchitos estos adorables, son emperadores. Os había dicho que el emperador está muy, 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 muy metido en la zona de hielo de la Antártida y sin embargo el pingüino rey va a ser más norteño, ¿vale? Lo vamos a tener desde aguas, digamos, las aguas más norteñas de la Antártida, ¿vale? Aguas antárticas a subantárticas, incluido en la zona de la Patagonia, tanto chilena como argentina. Entonces, esto en cuanto a nodites. Y ya solamente nos quedan los dos géneros que eran monoespecíficos, ¿vale? Que son a lo mejor los pingüinillos más raros de todos. Aquí tenéis Eudiptula, ¿vale? Eudiptula minor, es la especie. Y muchas veces me pregunta la gente si estos son pollos, ¿no? Si esto es un pollo de pingüino. Dice, no, esto es un adulto de pingüino. El término minor viene por algo, ¿no? De hecho, el nombre común es pingüino azul o pingüino menor, ¿vale? En inglés se le llama el little penguin. Es como el pingüino de llavero, ¿vale? Es chiquitito y, bueno, es una especie australiana. Y bueno, la más pequeña de las especies de pingüino que vamos a encontrar. Igual que los addenodites, emperador y rey son los más grandes, pues este Eudiptula es el pingüinito más pequeñito que nos vamos a encontrar. Y lo que os digo, es una especie australiana, ¿vale? Y aquí tenemos al pingüino de ojos amarillos, que es el nombre común que tiene, es Megadipes antipodes, y es una especie neozelandesa, ¿vale? Como estáis viendo, pues es bastante característico, bastante fácil de reconocer por esta mancha amarilla, esa especie de corona amarilla que tiene y une, digamos, un ojo con el ojo del lado contrario, es decir, los dos ojos por arriba, y lo que hace es como, digamos, remarcar o delimitar un área en la que vamos a encontrar este jaspeado entre azul y amarillo, digamos, en la zona de la frente. El pico también es bastante característico, con esta combinación de blanco y rojo. Entonces, bueno, pues es una especie que es difícil confundir con ninguna de las otras que hemos visto, ¿vale? Y bueno, dicho esto, o vistas todas las especies que existen, ¿no? Toda la diversidad de pingüinos que existe, quería puntualizaros un par de cosas, ¿no? Lo de, que ya os lo he comentado un poco por encima, lo de que no todas las especies las vamos a encontrar aquí, ¿vale? En el hielo, cierto, esto es que unos rey, ¿no? Están en el hielo, ya os he dicho que pueden ocupar zonas antárticas o subantárticas. Lo que no vamos a encontrar es al otro, al emperador, en una playa de cantos de la Patagonia, ¿vale? Y si lo encontramos le pasa algo muy raro. Ese animal no tiene que estar ahí. Bueno, estos son pingüinos rey, ¿vale? Tenemos esta clásica imagen en la mente cuando pensamos en pingüinos. El hielo, ¿no? La nieve, zonas de frío. Recordad, no es así. El grupo de los pingüinos abarca todo este área de distribución. Sí que es cierto que los tenemos en la Antártida, en aguas antárticas y subantárticas, pero que tenemos pingüinos en Australia y en Nueva Zelanda, tenemos pingüinos, ¿vale?, en el sur de África, que tenemos pingüinos en Sudamérica y
ya la implosión definitiva y lo más alejado posible que podemos tener de la Antártida dentro del hemisferio sur, pues es que tenemos, ¡ay, perdí el ratón! Pingüinos, ¿vale? Las Islas Galápagos. Para aquellos que, lo que os decía antes, que igual la geografía no la tenemos muy allá, ahí se ubican las Galápagos y como veis, esta línea es el Ecuador y hay una parte del área de distribución que da por encima del Ecuador, con lo cual eso nos mata un poco esa típica explicación de es un grupo de aves exclusivos del hemisferio sur. Incierto, ¿vale? Todas viven en el hemisferio sur, pero tenemos aquí a Spheniscus mendiculus, ese pingüino de Galápagos, que nos fastidia un poco la estadística, ¿no? y se nos sale del hemisferio sur. Y bueno, la otra cosa que os quería contar sobre los pingüinos es que su especialización es, como os decía al principio, es a ser eficaces dentro del agua. Ellos no han modificado en esencia la estructura de sus alas, más allá de aplanarlas más, hacerlas finitas, ¿vale? Hacerlas mucho más delgaditas y reducir las plumas del vuelo. Pero la estructura ósea del ala de estos animales, aunque nos parezca muy diferente al ala de un loro o al ala de un águila, en realidad la estructura ósea sigue siendo exactamente la misma. Básicamente porque esta extremidad sigue teniendo la misma función que la del águila o que la del loro, es la de volar. Solo que estos animales no vuelan por el aire, estos animales vuelan bajo el agua, ¿vale? Porque se mueven batiendo sus alas debajo del agua exactamente igual que haría un ave voladora por el cielo, ¿vale? Entonces, el hecho de mantener esa estructura de las alas, a pesar de haber perdido el vuelo, mantenerla intacta, tiene su razón de ser, ¿vale? Las utilizan para nadar debajo del agua, para volar debajo del agua, ¿vale? Llamadlo como queráis. Y también quería comentaros otra cosa. Supongo que muchos de vosotros habéis escuchado o sabéis que las aves tienen huesos neumáticos. Esto significa que tienen los huesos huecos para reducir el peso corporal y ser eficaces voladoras, ¿vale? Si pesas demasiado, digamos que tu capacidad para volar se ve muy mermada o muy disminuida. Sin embargo, eso tiene sus dificultades a la hora de meterse en el agua. Si tienes los huesos llenos de aire, tienes los huesos neumáticos, flotas. Entonces, en el grupo de los pingüinos, todo el grupo de los esfeniciformes, lo que ha ocurrido ha sido una vuelta atrás evolutiva y han pasado de nuevo, vamos, de tener esos huesos huecos como todas las aves, a volver a osificar los huesos por completo, de manera que esos huesos no tengan aire en el interior que les haga flotar, sino que sean pesados y sean sólidos, de manera que les ayuden a sumergirse. Realizan grandes inmersiones y tienen una capacidad de apnea extremadamente exagerada. No os voy a dar cifras porque hay una variabilidad enorme en función de la especie de pingüino de la que estemos hablando, ¿vale? Pero haceos a la idea de que estos animales capturan a sus presas bajo el agua, pueden pasar largos minutos, largos periodos de minutos, ¿vale? De sumación de minutos bajo el agua, persiguiendo a esas presas o desplazándose, ¿vale? Y dicho esto, como siempre, daros las gracias por vuestra atención y deciros que estamos a vuestra disposición, como todos los días. De verdad agradecemos mucho todas las peticiones que nos estáis haciendo llegar, el seguimiento, ¿no? de estos recursos que ponemos a vuestra disposición. Y bueno, y agradecer a mi compañero Víctor, que ayer me tomó el relevo un poco y os hablo de primates. Entonces, bueno, gracias a todos y hasta mañana, mochuelos.